Hola a todos, soy Debbie Monblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Itzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Hoy vamos a viajar a un rincón del mundo que, aunque a veces queda fuera de los titulares principales, hoy está viviendo un desarrollo muy interesante, y este es Yemen. Imagínense esta escena. Es finales de diciembre del 2025. En el puerto de Mukalla, en el sur de Yemen, un barco llamado Greenland descarga vehículos de combate, pero no son para luchar contra terroristas o rebeldes. Son suministros enviados por los Emiratos Árabes Unidos para sus aliados locales. De repente, aviones de combate de la coalición liderada por Arabia Saudita lanzan un ataque aéreo y el cargamento queda reducido a chatarra. Este no es un error de comunicación, es una escalada militar sin precedentes entre dos países que hasta hace poco eran los aliados más estrechos del Golfo. Riad ha calificado las acciones de Abu Dhabi como altamente peligrosas para su seguridad internacional. ¿Cómo es posible que dos naciones que entraron juntas hace una década a la guerra en Yemen para salvar al país, hoy se estén atacando entre ellas? Vamos a desenvolver la historia de esta guerra, quién es quién y de qué lado del tablero de ajedrez está cada uno, y por qué esta pelea entre los saudíes y los emiratíes podría cambiar el mapa del Medio Oriente para siempre. Para entender el caos actual, tenemos que volver al año 2011. Sí, muchos de los episodios empiezan con la primavera árabe, porque este suceso revolucionó la región por completo y derramó un dominó de consecuencias que seguimos viendo suceder hasta hoy en día. Tras las masivas protestas de la primavera árabe en Yemen en contra del presidente yemení Ali Abdullah Saleh, los países del Golfo, liderados por Arabia Saudita, mediaron un acuerdo para evitar una guerra civil inmediata. Saleh aceptó ceder el poder a su vicepresidente, Mansur Hadi, a cambio de inmunidad judicial. Esto, aunque para los Emiratos Árabes Unidos y para Arabia Saudita era una solución aceptable, para muchos jóvenes yemeníes y para los hutis, que ya vamos a hablar de ellos, veían en esto simplemente un cambio de caras que mantenía intacto el sistema corrupto. Vamos a entender ahora un momento qué facciones existían allí en ese entonces, en Yemen. Por un lado estaba el gobierno reconocido internacionalmente, del cual ahora Hadi, el que era vicepresidente, subió a ser presidente. Por otro lado estaba el movimiento separatista del sur de Yemen, que quería la independencia. Y por un tercer lado estaban los hutis, un grupo tribal musulmán chiita respaldado por Irán, que también se oponía al gobierno de Hadi, el gobierno reconocido internacionalmente. A todo esto le podemos sumar el incremento de la presencia de grupos terroristas sunitas como Al-Qaeda en las zonas rurales del país. Ya vamos a desenvolver todo esto, pero quería que vieran cuáles eran las facciones principales que habían en este momento en el país en el año 2011. Luego de la transición de poder y para diseñar un nuevo Yemen, se celebró allí una conferencia que duró meses. El plan final era convertir a Yemen en una federación de 6 regiones. Sin embargo, los hutíes rechazaron este mapa por una razón estratégica vital. La región que les había tocado, Ansal, no tenía ni recursos petroleros ni acceso al mar. Sentían que el gobierno intentaba encerrarlos entre las montañas del norte de Yemen para asfixiarlos económicamente y no dejarles crecer el poder. Lo más sorprendente de este episodio fue el giro de Ali Abdullah Saleh, el presidente que habían hecho renunciar en la primavera árabe. Después de haber luchado 6 guerras contra los hutíes cuando él era el presidente, Saleh, despechado, decidió aliarse con ellos en el 2014 para vengarse de quienes lo habían forzado a renunciar. Es importante entender que para ese entonces, Saleh todavía controlaba una gran parte del ejército y los servicios de inteligencia de Yemen. Y por eso, esta unión entre la milicia Houthi y el ejército leal a Saleh fue lo que le dio fuerza a los hutíes para tomar Sana, la capital de Yemen, casi sin resistencia. Saleh quería recuperar el poder perdido en la primavera árabe y los hutíes necesitaban la estructura militar que Saleh aún controlaba para poder cumplir sus intereses.
Saleh puso los tanques y los generales y los hutíes pusieron la ideología y el entusiasmo religioso. Juntos entraron a Sana con muchísima facilidad y despacharon de ahí al gobierno reconocido internacionalmente. Mientras los políticos discutían en hoteles de lujo, el país se hundía. El gobierno de transición de Hadi eliminó a los subsidios de combustible en el 2014 por presión del Fondo Monetario Internacional y esto disparó los precios del transporte y la comida al cielo para los yemenitas. Los hutíes aprovecharon este descontento popular para presentarse no solo como un grupo religioso, sino también como los defensores del pueblo contra un gobierno corrupto. Para el 2015, esta unión de Saleh y los hutis controlaba casi todo el norte, incluyendo la capital, Sana. Pero como en toda alianza, por conveniencia, la desconfianza es el tercer invitado en la mesa. Los hutíes empezaron a infiltrar las instituciones de Saleh y empezar a reemplazar a los hombres de Saleh por sus propios comandantes. Saleh se hacía llamar el bailarín sobre las cabezas de las serpientes por su habilidad para manipular a los aliados, pero en ese momento se dio cuenta que esta vez la serpiente era más grande que él. Mientras todo esto pasaba entre los hutíes y Saleh, en el 2015 Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos formaron una coalición militar. Tenían un objetivo en común, que era detener la expansión de los hutíes, o sea, de Irán, en su patio trasero, y querían restaurar a un gobierno legítimo, al gobierno de Hadi, en la capital Sana nuevamente. Durante años, esta alianza pareció bastante sólida. Los saudíes ponían el poder aéreo y los emiratíes entrenaban las fuerzas terrestres. Ahora quiero que lleguemos a diciembre del 2017. Entonces, para entender, en ese momento entre el 2015 y 2017, teníamos por un lado controlando el norte a los hutíes aliados con Saleh y teníamos a la coalición de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos luchando contra este control de los hutíes. Pero si nos vamos rápido al 2017, podemos ver que la tensión en Sana simplemente escala. Saleh, viendo que los hutíes lo estaban asfixiando políticamente, hace un movimiento desesperado. En un discurso en la televisión, anuncia que ya está listo para pasar de página y dialogar con la coalición liderada por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Ahora, para los hutíes esto no fue diplomacia, sino que fue una traición. En menos de 48 horas, Sana se convirtió en un campo de batalla en la calle. Los hutíes más jóvenes y mejor organizados aplastaron las fuerzas militares leales a Saleh y el 4 de diciembre del 2017, un video en redes sociales mostró el cuerpo de Saleh envuelto en una manta roja con una herida en la cabeza. Saleh había muerto tratando de huir de la capital. La muerte de Saleh marcó un punto de no retorno. Los hutíes se convirtieron en el poder absoluto en el norte, eliminando cualquier rastro de oposición interna. Pero aquí es donde el mapa se complica. No es un conflicto de dos lados, es un conflicto mucho más complejo. Yemen no es una sola nación en la percepción de sus ciudadanos. Históricamente, el norte y el sur de Yemen fueron países totalmente diferentes hasta 1990, y estas viejas fronteras nunca desaparecieron en la mente de los yemeníes. Todo esto complica la imagen, y por eso hoy Yemen ya no es un campo de batalla entre dos bandos, sino un mosaico de influencias. Y vamos a analizar quiénes son los jugadores principales en las zonas fuera de control hutí. El primero es el gobierno reconocido internacionalmente, el gobierno que era de Hadi, que este es respaldado por Arabia Saudita y operan bajo el Consejo de Liderazgo Presidencial. Su visión es un Yemen unido y cuentan con el apoyo de tribus del norte y del centro, y también de grupos como el Partido Islam. Para Riad, un Yemen unido y estable es la única forma de garantizar que su frontera del sur, de 1.500 kilómetros de largo, esté segura. Por el otro lado, tenemos al Consejo Transicional del Sur, y aquí es donde entran los Emiratos Árabes Unidos con sus propios intereses. El Consejo Transicional del Sur es un movimiento separatista que busca restaurar el Estado independiente de Yemen del Sur. Son guerreros eficaces y bien entrenados por Abu Dhabi que controlan la ciudad
portuaria de Adén y una gran parte de la costa yemení. Durante casi toda la guerra, estas facciones, el gobierno reconocido internacionalmente y el Consejo Transicional del Sur, respaldados por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos respectivamente, han luchado juntas en contra de los hutíes. Ninguna de estas dos potencias regionales quiere que su enemigo, Irán, controle un país tan cercano a ellas. Pero aunque el objetivo más grande es en común acabar con los hutíes en el norte, el interés estratégico final de cada una de estas potencias es totalmente diferente y ahora es cuando esto se está notando más que antes. Antes de continuar, les quiero contar sobre el spin-off de esta semana, y este va a tratar de un tema tal vez secundario en el conflicto de Yemen, pero que es muy interesante también, y esta es la presencia de Al-Qaeda e ISIS en la parte sur de Yemen. Así que si quieren escuchar este y todos los spin-offs exclusivos de Tzlil y también apoyar a la producción del podcast, únanse a nuestra comunidad exclusiva usando el link abajo por tan solo $7 al mes. Y ya vamos a volver con el tema de los Emiratos Árabes y Arabia Saudita, pero primero quiero hablar un poco sobre las secuelas que han dejado más de 10 años de guerra civil en Yemen. Hoy, en el 2026, si caminas por las calles de Sana o de Adén, no importa de cuál de los lados, no solo ves las cicatrices de las bombas, ves una guerra económica que es igualmente letal. Yemen se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias de la historia moderna, y les quiero contar algunos datos. Primero, se cree que alrededor de 150.000 yemeníes han perdido la vida en esta guerra civil. También, entre 4,5 y 4,8 millones de yemeníes se encuentran actualmente internamente desplazados. El rial yemení también ha perdido cerca de un 90% de su valor desde que inició la guerra en el 2014, y alrededor de 19 millones de personas, alrededor de la mitad del país, dependen hoy de ayuda humanitaria para sobrevivir. Yemen ha sufrido también el mayor brote de cólera en la historia moderna, y el cólera es una enfermedad que se previene simplemente con agua limpia, algo que es un lujo en un país donde las plantas de tratamiento han sido bombardeadas o se han quedado sin combustible. La guerra no es solo el misil que cae, sino que es el niño que nace con desnutrición aguda porque su madre no ha comido en 2 días, o es el hospital que cierra porque no tiene electricidad. En estos 10 años, Yemen ha retrocedido décadas en desarrollo. Y dejando esto claro, quiero volver ahora al conflicto entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La fricción actual nace de una diferencia de visiones. Arabia Saudita quiere un país unido para cerrar la guerra con los hutíes y enfocarse en su desarrollo económico interno. Por el otro lado, los Emiratos Árabes Unidos prefieren un sur independiente que sea amigable a sus intereses comerciales y marítimos. Controlar los puertos de Yemen significa controlar las rutas que conectan el petróleo del Golfo con el Canal del Suez. Aunque ambos países entraron a la guerra en 2015 como aliados bajo la bandera de la coalición árabe, con el tiempo quedó claro que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están luchando dos guerras distintas en el mismo territorio. Para entender lo que está pasando ahora en 2026, hay que analizar sus estrategias que han pasado de la cooperación a una competencia feroz por el control del sur de la península. Para Riad, influencia en Yemen no es una opción, es una cuestión de supervivencia nacional. Su papel se define por dos prioridades. La primera, la seguridad fronteriza. Arabia Saudita comparte una frontera de 1.500 kilómetros con Yemen. Su mayor pesadilla, y a lo que no quieren llegar, es un tipo de Hezbollah en su frontera del sur. Por eso, su apoyo al gobierno oficial busca un Yemen unido que sirva de amortiguador frente a las influencias de Irán en su frontera. La segunda es la contención de los hutíes. Los saudíes han llevado el peso de la campaña aérea. Sin embargo, al ver que no podían derrotar militarmente a los hutíes, han intentado negociar una salida diplomática que garantice que no habrá más misiles cayendo sobre sus ciudades. Y también Arabia Saudita, para lograr
Estas cosas ha creado por ahora algo llamado el escudo de la patria. Al desconfiar de las milicias que responden a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita financió y entrenó su propia fuerza élite llamada Dara el-Watan, que traduce el escudo de la patria. Estas son tropas que responden directamente al gobierno yemení reconocido por Arabia Saudita y que Riad usa para marcar territorio en zonas claves como Hadramut. Ya vamos a hablar de Hadramut. A diferencia de los saudíes, los Emiratos no tienen frontera con Yemen. Su interés es puramente geopolítico y comercial. Abu Dhabi se ve a sí mismo como una potencia marítima y tienen ciertos objetivos en Yemen. El primero es el control de las rutas marítimas. La estrategia emiratí se basa en controlar un collar de perlas de puertos y bases desde el Golfo de Adén y hasta el Mar Rojo. Esto incluye el puerto de Adén, la isla de Socotra, donde han construido bases militares e infraestructura, y la isla de Mayún, que vigila el estrecho de Bab el-Mandeb. Y por eso, los emiratíes han patrocinado a los separatistas del sur. Los Emiratos Árabes entrenaron a más de 90.000 combatientes yemeníes que pertenecían al grupo separatista del sur, incluyendo a las famosas fuerzas del Cinturón de Seguridad y a las brigadas de gigantes. Estos grupos no luchan necesariamente por un Yemen unido, luchan por un sur independiente que sea aliado de los Emiratos. Los Emiratos también tienen otro objetivo que choca ahora con Arabia Saudita. Los Emiratos luchan contra el islamismo político en Yemen. Para Abu Dhabi, el partido Islah, que es afín de los hermanos musulmanes y también aliado de Arabia Saudita porque apoya al gobierno reconocido internacionalmente de Yemen, que es el aliado de Arabia Saudita, es tan peligroso como los hutíes. Su papel ha sido limpiar el sur de cualquier influencia islamista, lo que muchas veces ha hecho chocar a Abu Dhabi con Riad. La crisis actual sucedió en Mukalla, la capital de la provincia de Hadramut, y la ciudad portuaria más importante del sureste de Yemen, bañada por las aguas del mar Arábigo. Su importancia estratégica radica en ser el principal centro económico y la puerta de salida para la mayor provincia del país, que además es rica en recursos petroleros. En el contexto actual de 2026, Mukalla se ha convertido en el epicentro del conflicto entre aliados debido a su puerto y a su aeropuerto, que son los puntos vitales para el control del flujo de armas, comercio y suministros militares en todo el sur de Yemen. Durante las últimas semanas se ha visto allí un estallido de estas dos visiones opuestas de las de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Por un lado, Arabia Saudita quiere un Estado centralizado que, aunque sea débil, mantenga el orden y evite que Yemen se convierta en un refugio para milicias incontrolables como los hutíes. Y los Emiratos Árabes quieren un sur independiente, pero altamente militarizado y leal a Abu Dhabi, que garantice su hegemonía en el comercio marítimo mundial. ¿Por qué se bombardean ahora? Porque Arabia Saudita siente que los Emiratos Árabes Unidos han pasado la raya al apoyar la toma de Hadramut a manos del grupo separatista del sur. Esta es una provincia que los saudíes consideran su zona de influencia exclusiva. Riad no puede permitir que los separatistas controlen la frontera saudí y por eso ha pasado de la diplomacia a los ataques aéreos directos contra los suministros de armas emiratíes. Lo que estamos viendo en este 2026 es el fin de la cortesía diplomática entre estos dos países. El hecho de que Arabia Saudita bombardeara un cargamento emiratí en Mukalla nos dice que Riad ha trazado una línea roja. ¿Cuáles son las repercusiones de este choque entre aliados? Y hay varias. La primera es la victoria de los hutíes. Irán y los hutíes están observando esto con satisfacción. Mientras sus enemigos se atacan entre sí en el sur, los hutíes se mantienen como la fuerza más cohesionada del norte del país. Si la coalición entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se rompe por completo, la presión militar sobre los hutíes va a desaparecer, dándoles una victoria política y militar total.
El segundo es el mapa regional. Si el Consejo Transicional del Sur logra su referéndum de independencia en los próximos años, como lo han anunciado, veremos el nacimiento de un nuevo estado bajo la tutela de los Emiratos Árabes Unidos. Esto le daría a Abu Dhabi un control estratégico sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, algo que Arabia Saudita no está dispuesto a permitir. Y el tercero es la estabilidad de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. No es un secreto que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes han tenido roces dentro de la OPEP por las cuotas de producción de petróleo. Yemen se ha convertido en el escenario donde esta competencia por el liderazgo regional se vuelve letal. Y si no pueden cooperar en Yemen, será difícil que cooperen en los mercados energéticos globales, lo que va a afectar los precios de petróleo a nivel mundial. Sin embargo, todas estas posibles consecuencias de un estallido de violencia y de repercusiones económicas pueden ser que nunca se lleguen a cumplir. Arabia Saudita bombardeó un cargamento de armas emiratí en la ciudad de Mulaka el martes pasado. Estas armas iban destinadas al grupo separatista del sur, mientras que el Consejo Transicional del Sur emitió un comunicado condenando el ataque y apoyando a la presencia emiratí en Yemen. El gobierno reconocido internacionalmente, apoyado por Arabia Saudita, le dio un ultimátum de 24 horas a los Emiratos para que empezara a desalojar sus tropas del país. Abu Dhabi inicialmente alegó las acciones saudíes y el ultimátum también, pero finalmente anunció que retirará a sus tropas de Yemen sin anunciar cuándo sucedería esto. Sin embargo, muchos expertos predicen que aunque Abu Dhabi retire sus tropas, el Consejo Transicional del Sur pueda hacer algún movimiento para consolidar su control en el sur del país. Por eso, aunque la salida de las tropas emiratíes de Yemen, anunciada recientemente bajo presión saudí, podría parecer un paso hacia la desescalada, los expertos advierten lo contrario. Abu Dhabi, ellos dicen, no necesita hoy en día tropas físicas. Tiene miles de milicianos del Consejo Transicional del Sur que seguirán sus órdenes. Por eso, lo que suceda en las siguientes semanas es crucial. ¿Van a lograr Arabia Saudita terminar con la influencia emiratí en el sur de Yemen? ¿O la influencia emiratí en el sur de Yemen ya está bien instalada? ¿Van a llegar los aliados históricos a un acuerdo y alinear sus intereses en el país? ¿O va a fortalecer este conflicto el control de los hutíes en el norte del país? ¿Va este roce entre los Emiratos Árabes y Arabia Saudita a afectar su alianza estratégica, política y militar y económica fuera de las fronteras yemeníes? Todo esto está por verse. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara de lo que está pasando en Yemen, un país que ha vivido una guerra súper compleja por más de 10 años. Y espero que vean también cómo el Medio Oriente y como ningún lugar del mundo es blanco y negro y no hay bandos que tienen fronteras de hierro, sino que los intereses de cada uno van cambiando con el tiempo y a veces puede ser que dos aliados en casi todo se vean confrontados en otra situación. Si les gustó el episodio, vayan y denle 5 estrellas y no se olviden de sumarse a nuestra comunidad exclusiva Spin-off por $7 al mes para recibir un episodio extra de 5 o 6 minutos que habla sobre un tema específico relacionado al tema del episodio de la semana. Y esto es solo para la comunidad exclusiva, así que si lo quieren, vayan al link e inscríbanse. Que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.